Hola, ¿qué tal? A continuación revisaremos el concepto de polaridad. Este concepto nos ayudará a determinar si una molécula es polar o no polar. Sin embargo, antes de hablar o describir si una molécula es polar o no polar, tenemos que hablar de la polaridad de un enlace, ya que las moléculas están conformadas por enlaces. Por lo tanto, primero debemos determinar cómo son estos enlaces que constituyen a la molécula, saber si estos enlaces son polares o no polares. A su vez, la polaridad está muy relacionada con un concepto denominado electronegatividad. La electronegatividad es la tendencia de los átomos de atraer electrones hacia sí mismos. La electronegatividad la podemos identificar en la tabla periódica como un aumento hacia arriba y hacia la derecha. Es decir, conforme nos vamos incrementando en el número de periodos, así como vamos moviendo de la familia 1 a la 7A. En este sentido, los elementos más electronegativos serán aquellos que se encuentren en esta región. El elemento más electronegativo de nuestra tabla periódica es el flúor. Es el elemento con mayor tendencia a la atracción de electrones. Una vez que hemos recordado el concepto de electronegatividad, debemos entender que para poder identificar si un enlace es polar o no polar, debemos tener una idea de las diferencias de electronegatividades que hay entre los dos átomos que forman el enlace. Entre mayor sea la diferencia de electronegatividades, vamos a hablar si el enlace es polar o no polar. Por ejemplo, si el enlace entre estos dos átomos tiene electronegatividades iguales o electronegatividades muy parecidas, estamos hablando de un enlace que es no polar, ya que sus electronegatividades no son muy distantes. En caso contrario, cuando nosotros tenemos un enlace entre dos átomos cuyas electronegatividades son sumamente diferentes, vamos a hablar de un enlace que sería un enlace polar. Si lo vemos en tendencia a la tabla periódica, veamos unos ejemplos. Este enlace está conformado entre dos moléculas del mismo átomo, hidrógeno e hidrógeno. Por lo tanto, se considera un enlace no polar, ya que la diferencia de electronegatividades no existe, pues la electronegatividad en el hidrógeno de un lado y en el hidrógeno del otro es la misma. Veamos ahora este compuesto, que es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico está formado por hidrógeno y cloro. Si nosotros vamos a la tabla periódica, encontramos aquí al hidrógeno y aquí al cloro. Están bastante separados en la tabla periódica, por lo que la diferencia de electronegatividades sería bastante grande, lo que nos da que este enlace sea un enlace polar. Otro ejemplo sería para el hidrógeno y el flúor. El hidrógeno y el flúor, si los encontramos en la tabla periódica, aquí está el hidrógeno otra vez y aquí está el flúor. La diferencia de electronegatividades es bastante grande también, lo que nos da que este enlace es un enlace polar. Eso que acabamos de hacer con cada uno de los enlaces se tiene que replicar para todos los enlaces que tenga una molécula, y la suma de la contribución de todos los enlaces nos va a decir si una molécula es polar o no polar. Y esto ya tenemos que revisar en moléculas poliatómicas, ya que aquí estamos hablando de moléculas de dos átomos, pero es común que nos vamos a encontrar de moléculas de 3 átomos o más, en donde, como lo acabo de comentar, la polaridad de esa molécula va a ser el resultado de la suma de las polaridades de sus enlaces. Otro punto que debemos tomar muy en cuenta cuando hablamos de la polaridad de un compuesto es de su geometría molecular. La geometría molecular nos va a permitir saber si nuestro compuesto tiene electrones libres o no, y esto afecta a la forma en cómo se acomodan los átomos, por lo tanto afecta cuando estemos sumando las contribuciones de cada uno de los enlaces, provocando que haya compuestos que sean polares y otros no. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio con estas dos moléculas para que nos quede más claro cómo definir si una molécula es polar o no polar. De este lado tenemos una molécula de dióxido de carbono, la cual está formada por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno en cada lado, unidos por enlaces dobles. Esta molécula es una molécula lineal. ¿Cómo sabemos esto? De la geometría molecular.
Es una molécula lineal porque el carbono no tiene pares de electrones de no enlace. Una vez que hemos definido el tipo de geometría que tiene nuestra molécula, lo siguiente es evaluar los enlaces individuales y determinar si los enlaces individuales son polares o no polares. Podemos ver aquí que los enlaces entre el carbono y el oxígeno son enlaces polares, ya que hay una diferencia de electronegatividades entre el carbono y el oxígeno. Entonces, los enlaces son polares. El siguiente punto es determinar el momento dipolar neto de toda la molécula. Para eso tenemos que tomar en cuenta los momentos dipolares de cada enlace. Y aquí tenemos el momento dipolar de este enlace y el momento dipolar de este otro enlace. De manera individual, cada enlace tiene su momento dipolar. Sin embargo, al ser una molécula lineal, los momentos dipolares se restan, provocando que el momento dipolar neto sea 0. Al ser un momento dipolar igual a 0, nuestra molécula termina siendo no polar. Y esto es importante entenderlo. Los enlaces individuales son polares, pero la suma de vectores final es no polar. Caso diferente que tenemos con la molécula de agua. En la molécula de agua tenemos un átomo de oxígeno, un átomo de hidrógeno y otro átomo de hidrógeno. Si nosotros realizamos la estructura de Lewis y la geometría molecular de esta molécula, sabremos que la geometría de la molécula de agua es angular. ¿Por qué? Porque la molécula de agua tiene dos pares de electrones de no enlace. Esto modifica la posición de los enlaces oxígeno-hidrógeno. Ese es el primer punto, determinar la geometría. Y sabemos que a diferencia del otro, esta es una geometría angular. Ahora, el siguiente paso es evaluar los enlaces individuales y determinar si son enlaces polares o no polares. Para este enlace sabemos que definitivamente es un enlace polar, ya que el oxígeno está bastante alejado del hidrógeno en la tabla periódica, por lo que tanto este enlace como este enlace son enlaces polares. Una vez que hemos descrito o definido si los enlaces son polares, ahora tenemos que determinar el momento dipolar neto de toda la molécula. Ya que tenemos pares de electrones de no enlace y se modifica la geometría de la molécula, estos dos contribuciones o momentos dipolares de los enlaces no se van a restar como en el caso del CO2. En este caso vamos a obtener un momento dipolar neto diferente. Al ser un momento dipolar neto diferente a 0, esta molécula es polar. De manera resumida, ¿cómo podemos saber si una molécula es polar o no polar? Primero tenemos que determinar la estructura de Lewis de la molécula. Segundo, tenemos que determinar la geometría. ¿Por qué? Porque la geometría nos permitirá saber si hay electrones libres en la molécula. Lo más seguro cuando tengamos electrones libres es que la molécula va a ser polar, porque los enlaces se modifican, más bien la geometría de los enlaces se modifica. Pero tenemos que determinar estructura de Lewis, posteriormente geometría. Y una vez que tengamos la geometría, tenemos que determinar si los enlaces son polares o no. Aún sabiendo si los enlaces son polares o no, nuestro siguiente paso es determinar el momento dipolar neto de toda la molécula. Es decir, sumar los vectores. Si la suma de los vectores es igual a 0, entonces es una molécula no polar, como fue el caso del CO2. Pero si la suma de los vectores no es igual a 0, entonces ahora sí es una molécula polar, como es el caso del agua. Un ejemplo diferente al que están viendo aquí es la molécula de amoníaco, NH3. La molécula de amoníaco, si nosotros dibujamos su estructura de Lewis, sabemos que tiene 3 enlaces con el hidrógeno. Sin embargo, el nitrógeno tiene un par de electrones de no enlace, lo que modifica la orientación del resto de los enlaces. Los enlaces individuales entre nitrógeno e hidrógeno obviamente son polares. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la suma de los vectores, volvemos a encontrar que la suma de los vectores nos da que tenemos una molécula polar. Espero que con todo esto te haya quedado claro cuáles son los pasos para determinar si una molécula es polar o no polar.
Cualquier duda que tengas puedes dejarla en los comentarios.